Bienvenidos al primer encuentro de Qué buen tema, un podcast dedicado a hablar de cosas complicadas de una forma bastante relajada. Bueno, mi nombre es Marco Rosales, soy gerente de formación en UPA Software. Por acá también está José. Yo soy José Gregorio Ortega, director y cofundador de UPA Software también. Y bueno, hoy estaremos con Javier Hernández, economista egresado de la Universidad Metropolitana. Que bueno, Javi, si quieres presentarte también, decir qué estás haciendo, qué te enfocas ahora. Hola, mi nombre es Javier Hernández. Soy economista egresado de la Universidad Metropolitana. También soy licenciado en Comercio Internacional de la Universidad Alejandro de Humboldt. He trabajado en firmas de investigación de mercado, en ONGs que se dedican a trabajo de políticas públicas. Y bueno, nada, agradecido por estar invitado en este espacio. No, vale, tranquilo. Gracias Bueno, a ti por aceptar la invitación. Precisamente para dar también un poco de contexto, Javi es un gran amigo de tanto de José como mío. Entonces, en esto que estamos haciendo ahora, la verdad que hicimos tener un apoyo de él, porque hoy queremos traer un tema que de verdad es muy interesante y es relacionado a qué perspectivas económicas o cómo es el escenario económico que ha ocasionado la incursión del COVID-19 en la actualidad. Entonces, qué mejor que Javi en estos momentos para poder hablar de esto con un poco más de tranquilidad y llevarlo a si sea un punto que cualquier persona pueda tener un mapa general de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, en el mundo y en Venezuela. Entonces, Javi, realmente con todo este rollo que está sucediendo con el COVID-19, hay muchas interrogantes, hay mucha incertidumbre de lo que está sucediendo. En líneas generales, tú desde tu carrera, desde tu conocimiento como economista, a nivel general, a nivel mundial, ¿cómo ves esto? O sea, ¿qué puedes decir del impacto que ha generado esto y cómo se ha tratado de mitigar sus efectos? Bueno, siempre que ocurren fenómenos como estos que llaman la atención de economistas especialmente, aunque lamentablemente tienden a ser negativos para la población, siempre para los que se interesan en la economía o en cualquier ciencia social es como que un laboratorio, como que el mundo se convierte en un laboratorio de fenómenos que generalmente se suelen estudiar solamente en teorías, en los libros, en enciclopedias, pero que difícilmente se verían en la realidad, que siempre en la academia te lo enseñan como algo que existe pero que no ocurre. Y en este momento estamos viviendo algo similar. Estamos viviendo algo que no tiene ningún tipo de precedente, algo que es territorio desconocido para todos los hacedores de política, para los economistas, para los académicos. Y es precisamente allí donde parte el reto que tenemos todos como sociedad. ¿Cómo vamos a enfrentar este nuevo desafío que se nos Hay, ha presentado? hay manuales, o sea, a ver, estuve leyendo recientemente que muchísima gente, los estados, etcétera, no querían como darle la connotación de depresión, sino más bien todavía dejarlo como una posible recesión, la que vamos a vivir en los próximos años. Primero, en primer Sí, es lugar, que ¿tú piensas que eso puede ser, que sí es una depresión económica lo que se nos viene? Y en ese caso, las universidades, la academia, etcétera, los entes de investigación, ¿tienen pasos a seguir o algún tipo de modelo que prevea cómo salir de una depresión a una escala tan grande? Es que el problema es ese. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema en los medios de comunicación, los términos son utilizados de manera ligera, de manera indistinta para la gente, porque bueno, todo hace referencia a que algo malo está pasando, a una caída del producto, a una pérdida de riqueza, pero para los economistas y para la academia, esos términos tienen connotaciones bastante específicas. Y el problema con usar el vocabulario que todos conocemos en una situación que realmente es nueva para todos, es lo que genera reservas para los que conocen esta área.
todas las crisis económicas que se han, o las más grandes que se han presentado hasta ahora, como la del 2008, la de 1930, eh, están asociadas a recesiones que se convierten en depresiones. Digamos que la depresión es lo que viene después de una depresión. Y a partir de esas crisis es que se han generado manuales, se han generado modelos de estimación, eh, y toda la guía que existe actualmente para los economistas y hacedores de política. El problema es que lo que estamos enfrentando actualmente está lejos de ser algo similar a eso. Si ahorita quisiéramos, como se está haciendo de hecho, modelar el impacto económico de lo que puede significar el impacto del COVID-19, naturalmente utilizaríamos todo el material que nos dejó lo que se aprendió de las crisis pasadas, pero no van a ser mecanismos que sean 100% efectivos porque estamos en un territorio que no es parecido a crisis que hemos vivido antes, que han sido de naturaleza financiera, generalmente. Esta es una crisis ahora que no solamente, que sí va a ser una crisis financiera, pero que no solamente va a ser una crisis financiera, que es una crisis que ahora que también se está trasladando a la economía real. Entonces, eso, cuando ya estamos hablando de un tema de economía real con crisis financiera, eso es territorio nuevo, eso es territorio desconocido para los Para quien de repente académicos. no tiene 100% claro los términos, Javi, ¿pudieses explicar cómo es esa diferencia entre la economía real, una crisis de la economía real y una crisis desde el punto de vista financiero? O sea, ¿cómo eso que pasaba antes no es exactamente igual ahora solo por el hecho de que ahora la crisis entra en la Sí. economía real? Bueno, que las crisis más grandes que hemos vivido anteriormente han sido financieras y han trasladado sus efectos a través de diversos mecanismos hacia la economía real. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, en el caso del 2008, es una crisis que colapsa el crédito, o sea, los bancos son incapaces de dar crédito, el crédito no llega a las empresas son incapaces de invertir, muchas tienen que declararse en bancarrota, eso afecta naturalmente los salarios caen, aumenta el desempleo, y cuando entramos en ese ámbito de desempleo, de salarios, de producción, estamos hablando de economía real, porque ahora estamos hablando de lo que parece ser un congelamiento de la economía real, o sea, un congelamiento de la producción, que está independiente de lo que ocurre en el sistema financiero, o no solamente independiente, sino de manera simultánea, porque ambas cosas están ocurriendo simultáneamente. El distanciamiento social está haciendo que las empresas se paren independientemente de lo que esté ocurriendo en el sistema financiero, y al mismo tiempo el sistema financiero colapsado, con la caída de los mercados de valores, de las acciones de las empresas, entonces multiplica los efectos que viven las personas en su casa, en su familia. Javi, tomándote la palabra allí en que verídicamente esto es escenario desconocido para muchos analistas, muchos economistas, se le ha dado también la connotación al COVID-19 dentro del marco de lo que se conoce como cisnes negros, o sea, escenarios o situaciones que no hay forma de planificarlas ni de preverlas y suceden de manera espontánea en el mundo a lo largo de su historia. Esto ha llevado a que muchos países tomen decisiones, quizás no en un marco, porque precisamente al ser un escenario desconocido, no hay un marco como final o un marco central para poder tomar decisiones, digamos, que sean alineadas en conjunto. Pero hasta ahora, ¿qué decisión has visto tú de algún país en específico o en general que se haya tomado y que digas, mira, esto realmente ha tenido un impacto bueno, más allá del aislamiento? Bueno, eso es algo que también es propio de las ciencias sociales, que una medida en específico depende mucho, el resultado que tenga una medida en específico depende mucho de su entorno más próximo. Es decir, una medida que se haya tomado en Islandia
y que haya resultados efectivos ya no significa que aplicándose en otra Claro. sociedad vaya a generar los mismos resultados. Porque bueno, estamos hablando de variables sociales. Totalmente. Entonces, los países que han tenido éxito sí comparten cierta característica que pudieran servir de ejemplo para otros países. Y una de ellas es la cantidad de pruebas diagnósticos que se han realizado. Porque, digamos, esto lo puede confirmar José Gregorio como gerente de una empresa y los gerentes en general. O sea, el principal insumo que necesita alguien para tomar una decisión es información. Y si el principal canal de información que pueden tener un tomador de decisiones en este momento es la cantidad de diagnóstico, es la cantidad de personas que tienen el virus, la cantidad de personas que se han recuperado, la cantidad de personas que lo tienen y no tienen síntomas, la cantidad de personas que lo están contagiando, etcétera. Sin ese insumo principal, cualquier decisión que se tome se está tomando basada en especulaciones, y eso naturalmente hace que las decisiones que se tomen no sean las esperadas. Entonces, los países nórdicos, por ejemplo, son los que presentan la mayor cantidad de cobertura midiéndola por cantidad de habitantes, por cada 100.000 habitantes. Naturalmente, en países donde se hacen pocas pruebas, la toma de decisiones tiende a ser menos acertada porque naturalmente no sabe cuál es el estatus de la pandemia. Y claro, cuando nosotros pensamos en pandemia y vemos todo lo que hemos visto en los medios de comunicación, la cantidad de muertes y todo esto, todos partimos del hecho de que, bueno, hay que tomar la decisión más drástica porque es una cuestión que está matando gente, que es una catástrofe en donde quiera que se presente, pero tampoco es necesariamente así. O sea, hay países que se han visto más afectados que otros, hay países donde no ha impactado tanto. Y si si tomamos todos como país, como si todos fueran iguales y tomamos la misma medida, naturalmente, una medida de cuarentena expandida en una situación en países donde la economía está golpeada, probablemente allí los efectos de las medidas que probablemente fueron efectivas en otros países, va a golpear más duro la economía de ese país y va a tener efectos contraproducentes. Ahora, Javier, una Entonces, pregunta. Mucho se habla de que, bueno, de que el sistema económico de los países, etcétera, que los países de más tendencia de izquierda o más tendencia de derecha han tenido una gestión mejor o peor, dependiendo de los casos. Ahora, ¿qué pasa? No, porque esa es la comparación obvia. Ahora, ¿qué pasa en los casos en los que el sistema es más o menos relativamente parecido, pero que han tenido manejo de la situación completamente distinto? Por ejemplo, el caso de Surcorea, que supuestamente es uno de los países que mejor gestión ha tenido, su sistema de salud es casi en su totalidad privado contra Estados Unidos, que según muchas fuentes de información, pues uno de los países que peor ha hecho gestión de la pandemia. Entonces, ¿cómo es ese paralelismo en esos casos, hablando desde el punto de vista del sistema económico? bueno, ahí la variable diferenciadora de sistemas que parecieran tener características similares es el liderazgo, ¿no? La velocidad en la toma de decisiones. O sea, se vio como la administración de Estados Unidos de alguna manera subestimó el efecto que podía llegar a tener en Estados Unidos la pandemia y solamente el timing en la toma de decisión fue la variable que ahora tienes un país que se convirtió en un nuevo foco del virus en América contra otro bueno, resultó ser uno de los más efectivos combatiéndola con el tema igual que Singapur, por ejemplo. Entonces ahí el Taiwán tema del también estaba dentro de eso. liderazgo juega sin duda un papel fundamental, porque en el tema a nivel económico son economías, digamos, desarrolladas, con amplia conexión con el resto del mundo, lo que las hace más vulnerables a ser contagiadas, pero los resultados son totalmente distintos en este caso, porque el timing en la toma de decisiones, el liderazgo, ha
ha marcado una diferencia significativa allí. Javi, por otra parte, bueno, durante todo el tiempo que lleva la cuarentena, que lleva realmente el COVID haciendo estragos tanto en la economía como también en la vida de muchas personas, han ido apareciendo cosas que han sido correlacionadas directamente a la decisión de que todos estemos en aislamiento, partiendo desde el tema ambiental, partiendo desde incluso el tema de las abejas, de las avispas que están saliendo en Estados Unidos. El hecho es que hay cosas que están siendo correlacionadas. Y una de ellas en específico, que está muy ligado, evidentemente, a un factor importantísimo en la economía hoy en día, que es específicamente lo que sucedió con el barril de petróleo, con el mercado petrolero. O sea, para no caer en tantos tecnicismos ni profundizar tanto, o sea, ¿cómo tú, el día que te enteraste de esta noticia, cómo lo asumiste? O sea, ¿qué pensamientos tuviste en primera instancia? Me imagino Porque que yo te estás pensé de una vez, refiriendo al caso del petróleo en menos cero. exactamente, o sea, cuando yo lo vi dije, esto es un momento histórico, o sea, es algo totalmente, nunca en un libro quizás de petróleo llegaste a leer, o yo por lo menos tampoco llegué a leer, que se hablara de petróleo en márgenes negativos. Entonces, quedé Y muy que, impresionado cuando eso sucedió y para mí fue un hecho que dije, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? Porque y realmente si es historia puedes, lo que está sucediendo. Y si puedes, dentro de ese mismo punto, contextualizar un poquito, porque yo creo que eso es algo que si bien nos marcó y se hizo un boom comunicacional Sí, enorme, todos no entendemos, o sea, y me meto en ese paquete, cómo funciona el tema de los contratos petroleros. Entiendo que hay unos contratos que a precio de hoy se hacen contratos a futuro, y en adelante los pues futuros. se va haciendo como que todo un movimiento de transacciones asociadas al tema del petróleo. Échanos el cuento más o menos para Sí, contextualizar y bueno, y el impacto. y lo que dice Marco, no solamente que nunca se había leído en ningún libro el tema de que el petróleo pudiera llegar a costar menos de cero, sin ningún bien en el mundo, o sea, ningún bien existente teóricamente puede costar menos de cero, teóricamente. Este, bueno, y lo que ocurrió allí, si bien fue un boom comunicacional, también fue bastante efímero, porque vimos que después de ese día no se habló más del tema, porque ya el siguiente día el barril nuevamente llegó a $20, a como está en este momento. Bueno, y además que no fue como que el petróleo, que también es el tema de los medios de comunicación y el uso de los términos, ¿no? O sea, no fue que el petróleo llegó a menos 35, creo que fue el pico más bajo que tuvo. Menos 35. Fue el petróleo de Estados Unidos, De Estados Unidos. también, ¿no? O sea, fue el petróleo de Estados Unidos. Que el indicador del precio de Estados Unidos no es el precio universal, no es el precio de todas las canastas petroleras del mundo, ni mucho menos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Estados Unidos, uno de los principales exportadores de petróleo, de los principales productores, vio su capacidad de almacenamiento rebosada por el hecho de que la demanda mundial ha caído. Entonces, si yo soy, además que el petróleo ya tiene las características de que es un bien que no puede ser como cualquier otro bien energético, que no puede ser almacenado por mucho tiempo, que la producción es continua, no es que se para la producción, porque el costo de parar y volver a funcionar nuevamente un pozo petrolero es altísimo. Entonces, en esa dinámica, con la demanda de petróleo cayendo, Estados Unidos vio que su capacidad de almacenamiento estaba llegando al borde y fue capaz de pagarle a los compradores para que se lo llevaran, porque no puedes parar la producción y no puedes tampoco tener el petróleo ahí toda la vida. Naturalmente la capacidad de almacenamiento del petróleo es finita, no es infinita. Y fue un fenómeno que se dio en ese momento. O sea, eso Ahora, ocurrió básicamente por un día. sí. Es un fenómeno que ocurrió, eso fue una coyuntura de ese momento de unas ciertas características. Mientras que el mercado nuevamente se reguló y volvió a
a su normalidad, digamos, a su nueva normalidad, porque tampoco es la Eso normalidad. no es normalidad. Ahora, Este, sabemos que el petróleo venezolano está sancionado por los Estados Unidos o las transacciones con Venezuela están sancionadas por los Estados Unidos. ¿Cómo quedó el barril de petróleo venezolano en esa coyuntura particular? ¿Qué pasó? O sea, ya sabemos qué pasó con Estados Unidos, ahora qué pasó con Venezuela en ese caso. bueno, hay dos indicadores de petróleo, del precio del petróleo, que son el WTI y el otro es el Brent, que es el WTI es básicamente el utilizado por Estados Unidos y el Brent es el utilizado por el resto del mundo, sin entrar en detalles. Evidentemente hay muchas variaciones en cada país, pero eso son, digamos, las referencias más importantes que existen. El de Venezuela está más relacionado con el precio del indicador del Brent, que es básicamente el que utiliza Europa y algunos países de África y de Medio Oriente. Entonces, el precio del barril de Venezuela se estuvo comportando en la misma manera en la que se ha comportado el Brent. Okay. Obviamente, sacando los costos que tiene para Venezuela, hacer petróleo, vender petróleo, negociar con petróleo, que naturalmente dejan márgenes de ganancias mucho más pequeños de lo que puede tener otro país con características similares, pero que tampoco lo dejó pagando en negativo, aunque probablemente sí pagó en negativo por lo que representa para los altos costos que deja Venezuela en producir un barril de petróleo y en comerciarlo, por el tema de las sanciones, por el tema de la precariedad de las plantas, de los pozos petroleros, por el tema de lo ineficiente que nos hemos vuelto producto de la crisis. O sea que todavía quizás es muy llamativo el titular del precio del barril de petróleo negativo, pero cuando un país se vuelve tan ineficiente haciendo algo, precios tan bajos como $20 o 15, $10 pueden llevar a un país a estar pagando por vender el petróleo, o sea, tener un precio, digamos, interno negativo, porque los costos son más altos que venderlo. Y eso pasa no solamente en el área petrolera, eso pasa en cualquier otra área. Ok, justo que estamos tocando ahorita el tema de Venezuela, sí quiero traer, digamos, como que tratar de ver o de conectar las distintas aristas que han sido afectadas por el COVID-19 a nivel mundial y cómo eso se traslada al caso específico de Venezuela. O sea, tú como economista, ¿qué has logrado de primera mano evidenciar sencillamente con la entrada del COVID-19 a Venezuela? Antes y después de justamente declararse la cuarentena en Venezuela, que se declaró ya hace cerca de 2 meses. Bueno, nuevamente, refiriéndome al tema comunicacional que no se puede ignorar del tema del coronavirus, en el caso de Venezuela ocurre lo mismo, que la gente de alguna manera se alarmó con la llegada de la pandemia a Venezuela y todo esto, pero es que la economía venezolana es una economía que está en cuarentena desde el año 2015, o sea, una economía que se ha venido enanizando al punto tal de que crisis como estas parecieran pequeñas también. O sea, las empresas que han logrado tener la capacidad de adaptarse a un entorno como el venezolano son capaces de lidiar con temas como la cuarentena en mayor proporción. O sea, cuando en los titulares hablan del impacto económico del coronavirus en el mundo y dicen que se perdieron no sé cuántos empleos y que las caídas del Producto Interno Bruto van a ser de magnitudes increíbles y lo que sea, habla de economías desarrolladas. En estas economías, las empresas tienden a ser más vulnerables a cambios legislativos, a cambios de movilidad social, a ese tipo de cambios. Mientras que en entornos más hostiles como el de Venezuela, ya las empresas se han adaptado hasta un punto que pueden lidiar con este tipo de cosas. Por eso es que en Venezuela, o sea, si nosotros vemos la cantidad de empleos que se ha perdido entre el 2015 y este punto, o sea, estaríamos aterrados. Si eso tomara las primeras planas de
de los periódicos, de los medios de comunicación en Venezuela, estaríamos mucho más aterrados de lo que está pasando con el coronavirus. Así que probablemente en Venezuela, que es un país que ha venido acumulando tasas de decrecimiento que solamente se comparan con países que están en guerras civiles, probablemente él sí va a sumar al deterioro económico, pero no es un deterioro que realmente sea significativo en comparación, claramente, con las distorsiones estructurales de la economía venezolana. Sobre el caso venezolano, ayer la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Academia Nacional de Ciencias, sacó un informe sobre el estatus actual del coronavirus, que estuve leyendo y que me gustaría compartir en este espacio, sobre algunas anotaciones del tema del coronavirus y lo que estaba hablando anteriormente sobre la importancia de tener información para tomar decisiones. Y ellos básicamente hicieron un modelo basado en alguna data de la experiencia que han tenido otros países. Y por ejemplo, entre los resultados que ellos consiguieron, ellos hablan que puede existir un subregistro de la data de personas contagiadas con el virus que puede ir entre el 63 y 95% de los casos. O sea, que pudiéramos estar hablando en Venezuela que actualmente hay alrededor de 400 casos, que puede llegar a haber 1.800 casos, entre unos 800 y entre unos 1.200 y unos 7.000 casos aproximadamente. Entonces, ante esa incertidumbre, en verdad cualquier decisión que se tome se hace en base en especulaciones y los resultados que se puedan esperar son también especulativos. Ahora, Javier, vamos entonces a tratar de bajar un poco la idea general a qué pasa ahora. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? Ya estamos claros de que el COVID-19 está y llegó para quedarse un tiempo, bueno, y todavía en gran parte del mundo, ¿no? Hay países que ya han levantado, han flexibilizado las medidas de confinamiento, etcétera. Sin embargo, hay otros como en Venezuela, bueno, recientemente la extendieron por 60 días más. ¿Qué pasa ahora con las empresas? ¿Qué pasa ahora con la gente, con la economía en general? Bueno, ahí nuevamente entra, esa es parte de lo que estamos en territorio desconocido. O sea, las reacciones de las empresas y los hogares son inciertas y lo van a seguir siendo y no van a ser homogéneas. No van a ser iguales en el resto del mundo. O sea, el tema de estar en una crisis donde nos enfrentamos a algo desconocido, como primero en el caso de una pandemia y en un fenómeno económico como este, es que no sabemos tampoco cuáles son las reacciones de los principales agentes económicos. Ahora, lo que nos está diciendo la teoría hasta ahora, o lo que nos dice, es que lo que tenemos al alcance es insuficiente para lidiar con un fenómeno económico más grande de lo que estamos acostumbrados a lidiar. Entonces, la clave de la innovación, tanto a nivel empresarial como a nivel político, a nivel de toma de decisiones, va a ser fundamental para eso. Y no va a ser suficiente el uso de medidas que hayan sido exitosas en ciertas sociedades para ser aplicadas para ser adoptadas por otros países, sino que va a depender muchísimo del manejo de información, de cuán clara tenga el panorama los tomadores de decisiones con respecto al estatus del virus en sus sociedades. Por ejemplo, hay sectores de la economía que están creciendo paradójicamente. O sea, hay negocios que se están reinventando y que incluso les puede llegar a ir mejor que lo que les estaba yendo antes de la cuarentena. Incluso eso creo que lo hablamos, José, en otra ocasión, donde no se veía posible cosas como deliveries en Caracas, en el caso de Venezuela hablando, hoy justamente
si han tenido la oportunidad de salir, por lo menos tú, Javi, si han tenido la oportunidad de salir, ven motos con un modelo de negocio que es encargado de delivery o personas mismas que se están sumando a trabajar para ese tipo de delivery, cosas que precisamente traen como consecuencia un nuevo escenario que antes no estaba planteado para seguir haciendo negocios en Venezuela. Claro, Entonces, y en Caracas, precisamente, y en Caracas tú de alguna manera te lo esperarás, pero también está ocurriendo en ciudades, por ejemplo, como donde yo me encuentro en Guatire, que no es una ciudad principal, no es la capital, y también está ocurriendo, es una ciudad que está a las afueras de Caracas, y también está ocurriendo en esta zona. O sea, si hay iniciativa, y va a depender de esa iniciativa innovadora, en los resultados que tengamos en el largo plazo. Además, porque, o sea, no vamos, como ya se ha repetido muchísimo en las redes sociales, eso de volver a lo que teníamos antes, difícilmente lo volvamos a tener. O sea, volver a la normalidad, probablemente nos vayamos a volver a otro tipo de normalidad. Y negocios exactamente. que han mutado, que han innovado en ese sentido, de ofrecer servicios a distancia, de digitalizar sus servicios, eso no va a ir para atrás después de que pase esta coyuntura. No, y Entonces, probablemente se profundice, ¿no? probablemente se profundice. Además, porque ya va a existir, como ya va a existir un antecedente, siempre va a haber el qué pasa si esto llega. Entonces, y eso ahí hay un cambio ya de cómo vemos el emprendimiento. Detrás de todos los cambios económicos hay cambios en los valores de las sociedades, la manera en la que valoramos las cosas. Ahora vamos a planificar como qué pasa si volvemos a una situación como la de la pandemia. Mi negocio puede responder a situaciones como esta, y eso va a ser clave para Oh, salir y o sobre todo porque no exitoso de esto. nos hemos dado cuenta de lo vulnerable que somos ante cualquier situación de este estilo. O sea, al final ponte no solamente temas pandemias, temas que de repente, a ver, Catástrofes naturales. exacto, exactamente, cualquier cosa de algo que sobrepase un tema de decisiones de Algo externo. personas, exacto, cualquier cosa que ya no sea, que dependa de personas, o de un grupo de personas, pues nos pueden generar consecuencias enormes dentro de cada una de las estructuras en las que estamos. Javier, una pregunta. Opciones. ¿Qué puede hacer una persona en su casa, un venezolano que está metido en su casa solamente viendo noticias, que corre el riesgo de perder su empleo, que no sabe si de repente que existe una bolsa de valores en Caracas, no sabe que puede arrancar y comenzar a hacer algo y venderlo por un delivery? ¿Qué, ¿Cuáles son las opciones que hay hoy en día o que tú consideras que hay en Venezuela? Bueno, esto no solamente es para el caso de Venezuela, que naturalmente es una economía con bastantes particularidades, sino para el mundo en general. Y es que estamos viendo cómo ya los convencionalismos de los currículums llenos de títulos y de cosas va pasando ya a segundo plano, y las empresas se van interesando más en Totalmente. términos de dominio de habilidades. Y Total. muchas de estas habilidades se pueden obtener desde tu casa. O sea, aprender, gracias a los avances tecnológicos, ahora lo convertimos en algo que es portable. O sea, es algo que lo podemos llevar a donde quiera, que lo podemos hacer donde quiera que estemos, y que lo podemos hacer sin necesidad de tener que pagar un servicio o algo similar. Entonces yo creo que eso es fundamental. O sea, salir de la zona de confort, de lo que se supone que deberíamos estar haciendo, revisar cuáles son las tendencias en términos de negocios, en este caso el tema de la digitalización. Lo importante es que manejar la tecnología de comunicación e información, las redes sociales, eh, los, transformar esos hobbies que tenemos en actividades que podamos vivir de ellas, y todo eso se puede hacer desde la comodidad de nuestra casa. Esta rutina, esta pandemia, esta cuarentena, solamente va a ser un periodo perdido o un periodo de fracaso para la persona que no se proponga lo contrario. O sea, si una persona se propone que puede seguir siendo una mejor persona
de este periodo de cuarentena puede lograrlo, puede lograrlo. Evidentemente hay situaciones que se escapan de nuestras manos, como la pérdida del empleo, o la pérdida de los ingresos, pero siempre hay algo para hacer, pensando en que esto va a terminar, o sea, esto va a pasar, que no sabemos qué nos vamos a encontrar después, pero esto va a pasar y hay que estar preparado para ello. Y la clave está en la acumulación de habilidades. Bueno, fíjate, sí. Bueno, nada, Javi, ya entonces conversamos bastante sobre este tema. En verdad, la conversación incluso tenía planificado un tiempo y se nos fue, pero bien largo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estoy seguro de que Marcos, igual que yo, lo disfrutó muchísimo. Bueno, nada, listo. Esto fue el segundo episodio de Qué Buen Tema. Estuvimos conduciendo Marcos Rosales, @MarcoRHPiso en Instagram. José Gregorio Ortega, @soy José Ortega en Instagram. Javier, ¿tus redes sociales? Pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @Javier AH Reyes. Javier Alejandro Hernández Reyes. Javier AH Reyes también estuvo como invitado con nosotros para este segundo episodio de Qué Buen Tema. Muchachos, espero verlos en la próxima edición. Un abrazo. Chao.